estamos. Y bien, pues empezamos entonces. Archivo nuevo, file new. Vamos con página en blanco, HTML, layout ninguno, HTML5 como opción. Le damos clic en crear. Ok, vista split. Si sientes que algo no está bien, puede ser Classic, Reset Classic para regresar a la normalidad. Y aquí es donde continuamos. Ok, ayer hicimos una serie de etiquetas en las cuales veíamos los distintos tipos de objetos básicos del propio HTML. El día de hoy nos vamos a enfocar en trabajar con divisiones. Lo explico por divisiones porque en realidad son los objetos que más se utilizan a la hora de maquetar una página, aunque le puedo pedir a un párrafo que tenga una posición estática, a una imagen que sea absoluta, a una tabla que sea fija. Le puedo pedir a cualquier elemento HTML cualquier tipo de posicionamiento. Se puede trabajar con dos tipos de reglas de clase y reglas de ID. En ese caso ayer empezamos a hacer una regla de ID muy básica simplemente para una división. Y en ese sentido, en la clase de hoy empezaremos a trabajar precisamente con posicionamiento por medio de reglas de ID para generar estructura. Las siguientes clases estaremos trabajando con reglas de clase para poder determinar cambio de apariencia por efectos. ¿Okay? Ahora, a partir de aquí, recuerda, le damos clic en la ventana blanca que se encuentra debajo y tendremos que empezar a generar división. Sexto icono izquierda derecha. Lengüeta Common, sexto icono se denomina Insert Div Tag y ahí es donde normalmente comienza todo este proceso. Normalmente al colocar una división, por default me dirá Insertion Point, que sería el lugar en donde últimamente dimos clic, y me pregunta por clase o por ID. Recordemos, si es por clase sería una apariencia múltiple, es cuando tengo 10 productos y los 10 quiero que luzcan igual. Si es de ID es cuando quiero que solo uno cambie y nadie más se puede llamar así. Entonces empecemos con nombre de ID. Vamos a poner el nombre logo del logotipo. Vamos a hacer una pequeña maqueta de página. Y a partir del logo, normalmente todo comienza con nueva regla CSS, que equivale como a darle clic al signo de más. ¿Okay? Ahí va. Ahí va. Ok, entonces me hace una regla de ID cuyo nombre es signo de gato logo. Recordemos que las reglas de ID traen este signo, este pound, y debajo me pregunta dónde lo quiero declarar. En ese documento solamente. Más adelante veremos cómo extraer reglas CSS a hojas de estilo independientes. Le damos clic en OK y nos vuelve a aparecer nuestro asistente. ¿Okay? Vamos por un color de fondo, el color que quieras, que no sea blanco ni negro para que se alcance a ver. Meramente como tener el registro de qué colores vamos utilizando, porque todas las siguientes divisiones deberíamos de colocar un color distinto. Por ejemplo, ahora coloco azul, más adelante de preferencia que no se repita el mismo. Muestro aquí dónde comienza todo. Bueno, primero necesito la categoría box. En box vamos a poder decidir el ancho y el alto de los objetos. ¿Okay? Si llegaras en casa a tenerlo en español se denominaría cuadro o box, caja. A partir de box encontraremos el ancho. Le vamos a pedir que sea 400 de ancho por 300 de alto, por ponerle una medida, sobre todo para observarlo en pantalla. Al menos hemos colocado color de fondo y dimensiones, y en realidad estaremos viendo precisamente las características de las divisiones estáticas, y esta información de estática se coloca dentro de una categoría que se denomina positioning, la antepenúltima. En este caso, en la parte superior te darás cuenta de que replicó el 400 por 300 de caja, de box. Y en posición me pregunta los 4 tipos básicos. No hay más. Con eso es más que suficiente para hacernos bolas con las páginas web. Nos toca estático. Sería el primero que vamos a estar utilizando. Entonces, así como quedó, color de fondo, dimensiones, posicionamiento estático. Le damos clic en OK para que nos genere la regla. Y aquí punto importante, entre Mac y Windows tenemos al revés los botones. ¿Okay? Es decir, tu aceptar lo tendrás en el lugar en donde yo tengo el apply. Le damos clic en aceptar, bueno, OK. Le volvemos a dar clic en OK. El primero OK me permite generar la regla y el segundo OK me permite generar la división con ese nombre y colocarle en la pantalla. Debería de aparecer obviamente un rectángulo 400 por 300 que se está colocando dentro de la zona de cuerpo. ¿Fue así? OK.
Checa. De alguna manera, las divisiones serán como celdas independientes que pueden tener información acerca del color de fondo y el tipo de contenido que pueden llegar a albergar. En ese caso, del lado derecho tendrás en el panel CSS Styles, la etiqueta Style junto con un signo de más, y adentro se estaría mostrando tu regla CSS. Justo como ayer apenas comenzábamos a ver que aparecían las reglas dentro de nuestro documento. De igual manera, en vista código, aproximadamente del renglón 6 al 13 tendremos una etiqueta de estilo de tipo de texto CSS junto con mi regla, y entre las llaves tendrían las propiedades que fuimos agregando, ¿ok? No es que estrictamente deberíamos de ir como en el mismo renglón, pero pues si estamos agregando las mismas propiedades no habría forma de que fueras en el renglón 500, en ese caso tenemos como ese orden. Poco a poco iremos agregando más propiedades, sobre todo para poder observar cómo cambia la apariencia en pantalla. De regreso a vista split. Checa. Para poder explicar lo que es el modelo de caja, que es como la primera información importante dentro del propio Dreamweaver y divisiones, necesito primero deshacerme de estos márgenes predeterminados que me está mostrando la vista diseño. Por default, todo documento HTML tiene 10 píxeles de margen interno. En ese caso, esos 10 píxeles empujan el contenido, necesito quitárselos, ¿ok? Si yo le quiero quitar ese margen, tendría que hacer una regla que afectara a esa etiqueta en particular y pedirle margen en ceros. Vamos a generar nuestra regla, le vamos a dar clic al signo de más dentro del panel CSS, y como quiero afectar al cuerpo, y el cuerpo es una etiqueta, necesito como selector buscar el selector de tag, ¿ok? Y el tag del cuerpo es precisamente la etiqueta body, ¿ok? A partir de ahí en este documento solamente le decimos OK y seleccionaríamos box o cuadro, cuarta categoría. Del lado derecho en margin escribiríamos un 0 para reinicializar el valor original, 0, más bien para limpiar el valor predeterminado que tenga, en cuadro, en box. Del lado derecho margin, sé que tiene encendida la palomita de same for all, quiere decir que va a aplicar 0 en los 4 cuadrantes, y si le damos clic en OK, automáticamente se estaría pegando nuestra división hacia arriba a la izquierda, ¿okay? Hago esto de quitar los márgenes por lo siguiente: deberíamos de tener unas regletas disponibles dentro de la vista de diseño. Si no existiera la regleta, aparece en el menú View y existe una opción que se denomina Rulers, y obviamente ya debería tener la palomita de Show. Si en cualquier momento queremos mostrarlas o ocultarlas, deberíamos de encontrar esa opción en ese espacio. Ok, y a partir de allí muestro, ya que tenemos las reglas, checa, nos vamos a pasar a vista diseño para que se alcance a ver mejor esta información. Y a partir de aquí, al igual que en todo programa de diseño, podemos arrastrar líneas guía. Si nos colocamos sobre la regleta superior y arrastramos, vamos a observar una línea guía que me va a permitir medir y delimitar las dimensiones de mi contenido. Simplemente clic sostenido, arrastramos hacia abajo y aparece una línea guía. De la regleta izquierda arrastramos hacia la derecha otra línea guía y exactamente estará midiendo 400 por 300. Ok. Si nos colocamos sobre nuestra división y presionamos la tecla control y la mantenemos presionada, checa que donde vayas moviendo el mouse te va a estar indicando por cotas cuáles son las dimensiones. Entonces, si a futuro yo quiero dejar cierto espacio entre dos objetos y no sé cuánto corresponde esto entre píxeles, arrastro una línea guía, me coloco entre los dos y por ejemplo me dice que son 28. O si quiero medianamente colocar un elemento aquí, quiero saber cuánto es de margen, pues me está diciendo ahí que son 80. En cualquier momento puedo regresar mis líneas guía de nueva cuenta a la barra, ¿okay?, a la regleta, y en ese caso me puedo quedar con las que yo necesite. Coloco las líneas guía porque lo que vamos a hacer a continuación va a redimensionar la división, y eso es algo que nos irá siguiendo en el transcurso de toda la explicación del HTML5. Normalmente lo que explico a continuación se denomina el modelo de caja y trata 3 temas: padding, que es margen interno; borde, que es el contorno; y margin, que es el margen externo. Normalmente hago la analogía, por ejemplo, aquí en el salón de clases. Una cosa es qué tanto me separo de la pared, otra es el grosor de la pared, y otra es de la pared hacia afuera qué tanto se separan los salones entre sí. ¿Okay? Lo importante es que del borde para adentro va a redimensionar el salón. Si yo le agrego padding y margin, se va a empezar a inflar la división y le voy a tener que quitar dimensiones para que me quede del mismo tamaño.
porque cuando le agrego padding infla y entonces como que empujo las paredes y el salón crece. Entonces le tengo que quitar ancho al salón para que aunque empuje se quede del mismo tamaño. Bien, y es lo que normalmente siempre se nos va a olvidar, bueno, más bien no se nos debería de olvidar cuando estamos trabajando con posicionamiento. ¿Ok? Aquí empezamos, checa. Buscamos del lado derecho nuestra regla que se llama signo de gato logo, le damos doble clic. Tendríamos que buscar la categoría box, que de hecho estáticas me permite explicar todas las posibilidades de box. Vamos a ir pasando lista poco a poco. Y mi intención es que observes debajo del ancho y el alto se encontraría el padding. Siempre que veas padding es del borde para adentro. Como tiene enseñada la palomita de Same for All, le vamos a poner 10 píxeles. Y checa que automáticamente me pondrá 10 top, 10 bottom, 10 right y 10 left. ¿Okay? A la hora de darle clic en Apply, recuerda que Apply está en un orden distinto dentro de tu equipo. Checa que la división se infló. ¿Okay? Fue más allá de lo que normalmente ya tenemos delimitado como 400 por 300. ¿Qué es lo que sucede? Está midiendo 400 de ancho, más 10 de right y 10 de left, está midiendo 420. Si yo quiero que en realidad mida 400, lo que tengo que hacer es restarle al ancho lo que yo le haya agregado de padding. Ahora la pregunta puede ser, bueno, al haberle puesto estos 10, ¿qué fue lo que cambió? El texto se separó 10 píxeles de izquierda a derecha y 10 píxeles de arriba hacia abajo. Es decir, si yo no tuviera padding, normalmente ese texto estaría completamente pegado hacia arriba a la izquierda. Pero como quiero separar la información de la caja contenedora, al agregarle padding como tal, lo desplaza, pero entonces infla la división. ¿Cuánto tendría que medir en ancho para que regrese a la normalidad? $380, ¿ok? Entonces hago las matemáticas necesarias para que 380 de ancho más 10 de right 390 más 10 de left 400, y cuando le doy clic en Apply automáticamente va a estar midiendo los 400 píxeles. Entonces, ¿cuánto tendría que medir de altura? 280. Y si le doy clic en Apply automáticamente estaría yo regresando a las medidas originales. ¿Ok? Ahora, punto importante. Siempre que yo agregue padding, tengo que restarle al ancho el valor que tenga en right y en left, y al alto el valor que tenga en top y en bottom. Ahorita está sencillo porque es 10, pero puedo tener 3.5 y 7.525, entonces debo de sumar y restárselos para que entonces quede al tamaño. ¿Ok? Y si a futuro el ancho y el alto los estoy trabajando en porcentaje, si quiero que en este caso tengan un margen equitativo, le puedo poner 5% de porcentaje, pero le tendría que quitar 10% al ancho y 10% al alto. Si a mí se me olvida hacer esto, se empieza a inflar y entonces dentro de este rompecabezas que vamos a ir armando, las piezas ya no caben. Entonces empuja todo y queda la página toda como Frankenstein, toda desfasada. Entonces, padding modifica las dimensiones de la división. ¿Ok? Siguiente punto. No solamente el padding cambia las dimensiones, sino también el borde. El grosor de la pared también redimensiona la división. Entonces, si nos pasamos a la siguiente categoría, quinta categoría se denomina borde. Dentro de borde vamos a encontrar que tenemos estilo, grosor y color. Sigue teniendo la opción de Same for All para que lo apliquen todas. Y con relación a los estilos, hay distintos estilos predeterminados: estilo biselado, de línea punteada, de línea doble. Voy por el más sencillo, de línea sólida. ¿Okay? En el grosor le vamos a pedir 5 píxeles. ¿Okay? Y en el color que quieras, que no sea el mismo que previamente hayas seleccionado. Si le damos clic en Apply, observa que al agregarle contorno, de nueva cuenta se vuelve a desfasar. ¿Okay? Padding y borde redimensionan nuestra división. Tendría yo que regresar a box, y de cuánto por cuánto me tendría que quedar mi objeto. Ajá. De 370 por 270. Y por lo tanto, a la hora de darle clic en Apply, tendría yo las mismas medidas. ¿Ok? Exactas. Allí punto importante. Hasta aquí simplemente contorno y padding redimensionan la división. El margen en realidad lo único que va a hacer es desplazar, empujar la división hacia donde yo le pida,
o inclusive no permitir que nada se le acerque a la redonda, como un campo de fuerza alrededor, pero no cambia las dimensiones del objeto, ¿ok? Ya casi nos vamos de regreso a Box, del lado derecho en Margin, vamos a escribir un 20 píxeles de margen alrededor, le damos clic en OK, y en realidad yo sé que va a lucir desfasado, no porque sea redimensionado, sino más bien porque alrededor tendremos 20 píxeles de margen. Puedo decir que solamente sea left, que solamente sea top, según la coordenada que yo necesite. Ahora, hasta este momento ya no necesito las líneas guía. Una cosa es deshacerme de las líneas guía y otra cosa es ocultarlas. Vamos a ocultarlas, y para poderlas ocultar necesito el menú View. Ok, y la propiedad se denomina Guides, Show Guides. Le doy OK, ¿verdad? Perdón. Sí. Okay. View, líneas guía, Guides, y le quitamos la palomita a Show Guides. Ok, desaparecen, pero ahí siguen estando disponibles, nada más cuestión de que las volvamos a encender. Ok, si le damos clic al contorno de nuestro objeto, me va a aparecer una línea en asurado, así en diagonal se denomina asurado, y sobre todo cada vez que me coloque encima me estará indicando cuánto tengo de margin exterior, es decir 20 píxeles, cuánto tengo de borde, me dice margen 20, borde 5, padding 10, cuánto tengo de padding interno. Ok, eso que estamos viendo se denomina modelo de caja y forma parte de las preguntas del examen de certificación de Dreamweaver, porque hay certificación de programa. Entonces normalmente hay un ejercicio en el cual te dicen, si tengo una división de 400 por 300 y le agrego 10 píxeles de padding alrededor, ¿de cuánto por cuánto me tendría que quedar? Y como es de opción múltiple, pues nada más cuestión de seleccionar. Pero eso es básico, si uno no lo sabe, entonces empieza a quedar la página, no cabe, se desborda, no entra y te toca, no sé, corregir algo dentro de la página principal, y si no lleva exactamente las dimensiones no se ve o no queda. ¿Okay? Queda movido porque queda también desbordado. Entonces a partir de aquí esto es modelo de caja. Ahora muestro, le damos clic al mundo, vamos a previsualizar, me va a preguntar si deseo guardar el archivo, le diré que sí, y obviamente como nombre le vamos a poner estáticas. Punto importante, para que te lleves los 4 ejercicios, estáticas, absolutas, fijas y relativas, poco a poco cuando vayamos dándole clic al mundo te iré diciendo File Save As para cambiarle de nombre. Casi siempre será clic al mundo y directamente nos vamos a previsualizar, pero en algún momento haremos cambio de nombre para que vayamos generando los 4 archivos. Primero genero la estructura principal y después vamos haciendo cambios. ¿Okay? A partir de estáticas le damos clic en salvar y muestro, tendría que abrir un browser de internet. Si llegaras a tener Google Chrome, mucho mejor, si no Mozilla Firefox, si no el que tengas allí disponible. Ok, lo que muestro a continuación aparece en Chrome, en Firefox y en Safari. Se denomina el inspector de elementos. Una cosa es dar clic botón derecho y ver el código fuente de la página, y una muy distinta es inspeccionar el elemento. Sobre cualquier espacio en blanco, clic botón derecho, inspeccionar elementos suele ser de las últimas opciones. Y checa, tarda cierto tiempo en abrir, abrirá la consola y abrirá el asistente. Me va a permitir analizar el contenido dentro de la página. ¿Okay? Así como estamos, depende cómo haya abierto. En ocasiones se abre en la parte inferior, tendremos del lado derecho junto al touch para poder cerrar esta consola un icono que me permite cambiar el dock hacia la derecha, es decir, que aparezca como una ventana vertical del lado derecho. ¿Ok? Y si quiero también lo puedo pasar hacia abajo. Cualquiera de los dos son útiles, nada más depende del ancho de nuestro monitor y cuál nos gusta más para poder trabajar. ¿Ok? Así como estamos, observarás que se encuentra el código HTML. Tendríamos obviamente la zona de cabeza de cuerpo y cada vez que vamos expandiendo esos triángulos me irá mostrando poco a poco cada una de las divisiones. Si por ejemplo expandimos body y nos colocamos sobre nuestra división logotipo, mi intención es mostrarte que del lado derecho me va a estar indicando qué propiedades le agregué, los 270, los 370, cuánto de padding, cuánto de borde, cuánto de margen. Me indica los 370 por 270, tiene 10 de padding, tiene 5 de borde y tiene 20 de margen alrededor. Como si estuviéramos viendo un plano arquitectónico de más o menos cuáles son las dimensiones de este salón o de este cuarto. ¿Okay? Si a futuro yo encuentro una página en la cual
me gusta cómo luce o me están pidiendo que genere exactamente esa misma apariencia, me voy al sitio, ubico el objeto y pregunto del lado derecho qué apariencia tiene, para poder saber cómo lo hicieron para que tenga ese color de fondo o tenga el texto alineado hacia tal lado. En ese caso te permite consultar las reglas CSS de cualquier página, ¿okay? E inclusive te permite también hacer edición física dentro de la pantalla de lo que sería el contenido o la información, ¿okay? Aquí, ¿a qué voy? Aprovecho www.ticketmaster.com.mx. Ojo, lo que muestro a continuación es con fines educativos. Ahora verás por qué. Puedo modificar la apariencia dentro de mi browser de la página web y cambiarle y ponerle lo que yo quiera, ¿okay? Lo que yo quiera, el color de fondo, cambiarle el texto, modificar la fotografía, lo que yo desee. Simplemente sirve para ir aprendiendo cómo está configurado el sitio, ¿okay? Y claro, si en algún momento necesitas por alguna extraña razón modificar cómo luce en la pantalla ciertos datos, lo puedes hacer desde la consola y puedes inclusive sacar una impresión de pantalla. Es por eso que nadie luego cree en las páginas web, porque en realidad son 100% editables en todos los sentidos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación no es corregir lo que está sucediendo en el servidor, sino es simplemente nuestra vista previa dentro del documento. Y con ello tendrá también que indicar que cada browser tiene su propia hoja de estilo, y aparte la gente que es débil visual agrega una hoja de estilo extra para, por ejemplo, aumentar el puntaje, aumentar el alto contraste de la tipografía. Entonces, dentro de este orden del cascading vienen las reglas que yo propongo, la regla CSS del browser y la regla personalizada del usuario. Entonces, allí con la de regla personalizada del usuario nadie se puede pelear, porque esa es la última que se aplica y él es el que decide cómo quiere ver el texto. Hay gente que le gusta una tipografía en particular y hace su regla para que siempre se vean todos los textos en esa tipografía, ¿ok? Ahora, a partir de aquí, se supone que anda medio lento el internet. ¿Ya cargó? Ok. Checa, te debería estar apareciendo como la estructura de la página debajo. Ok. Y la intención nada más es mostrarte que puedes consultar cualquier elemento dentro de la pantalla. Ok, cada vez que te vas colocando encima los renglones se van encendiendo. Por ejemplo, hay una caja contenedora principal que es el cuerpo, y más abajo, mientras vas bajando, ahí esos son scripts, son programación. Más para abajo vendrían, por ejemplo, aquí hay un iframe. Ok, entonces más para arriba. Empieza body. Body, ok, después aquí ya la división. Ese es el level por después de top main, es la caja principal. Checa el top main, le damos clic aquí. Te va a mostrar otra división, es el top mains. Abajo, abre el espacio de top mains. Abajo te dice URL clase, ahí está el contacto, no identifiques más de la ubicación. Ok, si abres LI. Ok, y si abres A. Dice Skip to Main Content. Imagino que ese será en inglés. Ok, a ver si ahora PDF. Más para abajo aquí en el Ticketmaster Homepage. Pero no es Skip. Top Search, Edición, Doc Wrapper, Web Context, a ver Web Context. Bienvenido a. Ahí si te colocas en bienvenido, dale doble clic y pone, no sé, Mediatek. Ok, clic afuera. Si por ejemplo quieres que el texto sea rojo, aquí en color, es un rojo, clic afuera. Es simplemente dentro de este browser para entender cómo está configurado. Las reglas CSS todas aparecen del lado derecho. Y claro, obviamente tendrá cierta programación que es la que va resolviendo el slide, cómo funciona. Entonces yo, por ejemplo, quiero saber estos botones cómo lo hicieron para que quedaran así. Me imagino que hacia arriba. Porque cada vez que vas bajando te vas colocando encima de las opciones, se van encendiendo. Tendríamos que buscar cuál es la que enciende. Más para abajo, cuál es la tensión de la barra, más para abajo.
Es más por abajo. Hubo uno que nos envió de Navbar. Es ahí, le expandimos. Si te vas más para abajo, aquí está Navbar. Aquí me dice, el line se llama home, pero el texto me dice inicio y me dice a dónde me está llevando. Ok, nuevamente te da tal vez programación de PHP, sobre todo porque la línea es variable que nos va a mandar. Pedir y obviamente aquí si le das doble clic y le quieres cambiar texto de inicio, lo puedes cambiar. Y ahí, por ejemplo, ponerle home automáticamente. Y si quieres que lleve a algún otro lado, inclusive puedes cambiar la ruta a la dirección de clic afuera. Ok, y otra cosa importante, por ejemplo, aquí me permite seleccionar como el Quick Tag Selector, la caja contenedora. Del lado derecho me va a decir la fuente, que lo muestra como bloque. En vez de 12 píxeles, ponle 30. Ok, por ejemplo, ahí está cambiando este. Entonces, todo depende de, obviamente, cómo va cambiando la información. Chica también en esta parte de la tecla aquí arriba. Entonces, más que nada es para ir analizando. Aquí tiene su modelo de caja, mide 1.42 la barra, me imagino. En ese caso tiene márgenes automáticos, ahí tiene como 11.500 creo, ¿no? Pero ya depende de cómo la diseñó, quién la diseñó y si está hecha de plantilla. Lo más probable es que Ticketmaster de Estados Unidos mande una plantilla principal y aquí simplemente se traduce al español y a partir de ahí de plantillas, así es como van agregando cada una de las pantallas y todo lo van a llamar por PHP según cómo se van dando de alta dentro de una base de datos. Ok. Ahora a partir de allí, checa, siempre que quieras entonces investigar, lo puedes hacer a través del inspector de elementos. Y punto importante, te muestro un sitio que precisamente se dedica a hacer esto. Es una página, si quieres la puedes buscar dentro del propio Google, se llama CSS Zen Garden, así como Jardín Zen. Ok. El CSS Zen Garden hace algo muy interesante. Nos entrega el código HTML, es decir, la estructura de la información. Todas estas páginas que vamos a ver a continuación dicen exactamente lo mismo, es decir, es el mismo HTML. Lo que va cambiando es el CSS. ¿Ok? Y la intención es que nosotros generemos nuestro propio CSS y subamos nuestra versión de la página, sobre todo para mostrar las bondades de lo que puede ser este lenguaje de estilo. En cualquier momento puedo descargar el archivo HTML, puedo descargar el archivo CSS estándar y empezar a corregir información. Del lado derecho en View All Designs o inclusive también los que se encuentran aquí abajo enlistados, será el mismo texto, simplemente con hoja de estilos diferente y claro, mandará llamar o imágenes distintas. Entonces aquí también hay muchas ideas de cómo puedo organizar la información. Si le doy clic en View All Designs, se irán apareciendo como distintas variantes y allí ya es cuestión de buscar alguna que nos guste. No son plantillas, aunque si yo quisiera podría medianamente utilizarlas o descargarlas para poder empezar a cambiar la información. Y cada una de ellas manda a llamar imágenes desde su propio servidor. La intención es mostrar ejemplos de cómo funciona el CSS. Por ejemplo, voy a ir aquí a las primeras. Hay una que se llama Oceanscape. Y aquí lo interesante es que pues se van reacomodando porque están pegados fijos en el fondo. Ok, hasta que llega un momento en el cual se aplaste todo y pues obviamente ahí son imágenes transparentes. Ok, y esto obviamente corresponde a cómo era el acomodo en CSS antes de que existiera todo este bloque de responsivo, diseño responsivo. Ahí por ejemplo se alcanza a notar que este pescado pasa atrás de una fotografía que está mostrando esta sombra, que es del mismo color del fondo. Y a partir de aquí, bueno, obviamente es la estructura de cómo se va organizando. Hay objetos fijos y hay objetos que se van centrando en pantalla. Okay. Y ahí hasta donde recuerdo una nueva se llama CSS3 Zen Garden, porque ese es el viejito cuando estamos hablando del CSS2. El CSS3 Zen Garden. Ay, no existe más. Debería de haber, a ver, ok.
A ver si me lo muestra el Google. Pues creo que no. Recuerdo que había uno del 3. Pues creo que no, entonces era nada más CSS. Bien, pues, si hay un 3, ¿verdad? Pero ¿cuál es la ruta de arriba? CSS, sí, es el normalito. Ok, bien, de regreso al Dreamweaver. Entonces, esto que acabamos de explicar se denomina modelo de caja. Ok, Box Model. Vista Split. Siempre que quieras tener el pleno control de si vas a agregar una división después o adentro de otra división, hay divisiones anidadas, puedo colocar división antes o después de una existente. Lo importante siempre es trabajarlo desde Vista Split, como si fuera un archivo de Word. Simplemente me voy a colocar al final del renglón 23, voy a dar un Enter para tener el 24 disponible. ¿Ok? Allí estoy agregando la nueva división de manera independiente a la del logotipo. Punto importante, si vamos a anidar divisiones hay que recordar que si modificamos el contenedor principal, voy a modificar la manera en la cual usen los contenedores hijo. Entonces, a la hora de generar la estructura, decidir bien que si cabeza dentro trae el logotipo y el banner, y la barra dentro trae una serie de opciones, o contenido trae unos bloques de información, saber cuándo anidamos y cuándo no. Okay, ahorita no necesito que esté anidada, nos toca renglón 24 y vamos de nueva cuenta por una división. Su nombre de ID se va a denominar barra. Vamos a generar una nueva regla CSS. Me hace un nombre de ID barra en este documento solamente. Un color de fondo distinto al que previamente seleccionamos. Posicionamiento, recuerda que estamos viendo estático por el momento. Necesito una barra que mida 400 de ancho por 50 de alto. 400 por 50. Estática, 400 por 50. Le vamos a dar clic en OK para que nos haga la división, OK para que nos agregue la regla, y debería de estar a 20 píxeles de separación nuestra barra debajo. Okay, si quieres podemos pasar a vista diseño para que aparezca aquí abajo. Bien. Aquí, hasta este momento, estas divisiones que hemos ido generando son lo más sencillo que existe en el Dreamweaver. Podríamos inclusive hasta decir que serían como tablas de una sola celda. Simplemente se pegan hacia arriba a la izquierda y en ese caso se van organizando por bloques o por renglones. Pero ¿qué pasa si yo quiero que esta división barra, siempre y cuando tenga el espacio disponible, se suba al renglón previo? Eso es lo que precisamente estará resolviendo el posicionamiento estático. Tengo la opción de dejarlas así, o sea que fluyan hacia abajo, o pedirle que de alguna manera le pregunte a la división previa si hay espacio en su mismo renglón para poderlo compartir y subir. ¿Okay? A esa categoría o esa característica se le denomina flotar hacia la izquierda. Y en ese caso tendríamos que buscar nuestra regla que se llama signo de gato logo, darle doble clic, vamos a buscar de nueva cuenta box y checa, los dos únicos bloques que nos hacen falta serían float y clear. ¿Okay? En float yo puedo escoger flotar a la izquierda, flotar a la derecha o none. None es el valor por default, esté vacío o le ponga none. Vamos a seleccionar que flote hacia la izquierda y checa, si yo le pido que flote hacia la izquierda va a suceder algo un tanto extraño. Flota, o sea, sí se separa del piso, lo suficiente como para que el color de relleno de la otra división se barra por debajo, pero no alcanza a entrar el texto. Checa que el texto de barra se queda aquí afuera. Entonces, el problema de empezar a mezclar que ciertas divisiones floten y ciertas no, es que en realidad la información de color de fondo va a empezar a separarse de lo que sería el contenido en sí. Entonces, como recomendación, si las cosas van a flotar, o todas flotan o todas dejan de flotar. ¿Okay? Entonces tendríamos que ir a buscar barra, le damos doble clic y vamos a buscar box, le pedimos de igual manera que flote hacia la izquierda, le pedimos OK. Siempre y cuando existe el espacio suficiente como para que se suba al renglón previo, lo hará. ¿Okay? Si le damos clic al mundo y previsualizamos, decimos que sí queremos guardar. Checa, cuando vayas redimensionando la ventana, automáticamente si el espacio ya no lo permite, se va a pasar hacia abajo. Y si el espacio lo permite, siempre flotará hacia la izquierda disponible. A menos de que yo le prohíba que se suba al renglón previo o le prohíba que algunos otros objetos floten a su izquierda o hacia la derecha. Izquierda del objeto, quiero que flote o bien.
Flota hacia la izquierda disponible. Es decir, por ejemplo aquí la ventana es muy chica y no hay izquierda disponible para que este objeto quepa. ¿Ok? Esto pensé que era izquierda mía, no es izquierda de la pantalla. A la izquierda de la pantalla. De la pantalla, porque es mi derecha. Ah, claro, sí, existe Entonces, esa duda. sí. Ajá, ¿por qué se trepa arriba a la derecha si Sí. le estoy pidiendo a la izquierda? Ajá. Ah, no, lo que pasa es que ahí está pegando hacia la izquierda, ¿no? Está pegando. Y cuando hay espacio, entonces le da chance de subirse a la izquierda disponible. Entonces, como que con un imán siempre está buscando pegarse a la pared del lado izquierdo. Y cuando hay espacio, entonces, sí, claro, sube hacia la derecha. Aunque en realidad el posicionamiento dice float left. Flota hacia la izquierda disponible del objeto. Del objeto, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, técnicamente ahí está flotando a la derecha del logo, pero el posicionamiento es de sí mismo, entonces él mismo siempre se empuja hacia la izquierda. Y si en algún momento, de hecho es hacia arriba a la izquierda, si en algún momento hay espacio, entonces se sube al renglón previo. Y si no, no. Esta sería la base de cómo hace algunos años los diseñadores empezaban a hacer un diseño responsivo. Es decir, si existía el espacio suficiente, pues la página se desplegaba. Pero si en algún momento nos veían desde un monitor bastante pequeño, pues entonces todo se iba acomodando en forma de columna, iba flotando hacia la izquierda y se desplazaba hacia abajo. A futuro, cuando hagamos responsivo, el responsivo se da a través de divisiones estáticas. Con esas, las más sencillas, es con la que normalmente se trabaja responsivo. Hay responsivo por relativas, responsivo por absolutas y responsivo por fijas. Entonces hay como muchas posibilidades, ¿ok? Ahora, a partir de aquí, si yo ya no quiero que esa división se suba al renglón previo, como que le quiero prohibir que comparte el mismo renglón, porque después hacia abajo vendrán otros objetos que van flotando. Entonces no le puedo apagar el float left porque entonces se van a empezar a desfasar. Pero sí le puedo decir, oye, no quiero que te subas al renglón previo. Le puedo pedir que no suba al renglón previo, pero que sí permita que otros compartan su mismo renglón, o que no permita nada izquierda-derecha. ¿Ok? Y sobre todo llega el momento de mostrar el diagrama de cómo normalmente ejemplifico este tipo de posicionamiento. Haciendo un pequeño diagrama, las estáticas me permiten que si una división tiene el espacio, pueda subir hacia izquierda a derecha. Y tengo la opción de que pueda prohibir hacia la izquierda, prohibir hacia la derecha. Este sería left, es clear left, ok, clear right, y el del centro, es decir, ambos, es clear both. Es decir, no quiero que nada suba ni antes ni después. ¿Okay? El más común es clear both y me permite hacer renglones. Por ejemplo, yo le puedo decir clear left, entonces no se sube al renglón del logo, pero sí me va a dejar poner otras divisiones del lado derecho. Clear both impide izquierda y derecha, y clear right no permite que nadie más se junte en el mismo renglón después de que esa división exista. Clear left, clear right, clear both y none, que none sería como la coma. Ok, bien, pues checa qué pasa si vamos prohibiendo esa información. Nos regresamos a Dreamweaver, buscamos barra. Claro, necesitaría una tercera para saber si en realidad permite subir o no, ¿ok? Pero por lo pronto, de las más comunes, sobre todo cuando trabajamos con estructuras estáticas, en box sería float left, clear both. No le voy a permitir que se suba al renglón previo ni que nadie comparta el renglón, es hacer páginas por bloques. Cabeza, barra, contenido, legales, ¿ok? Así es el posicionamiento estático. Si le pongo clear both y le doy clic en OK, ya no se va a subir y nadie va a compartir renglón con eso. Dejándole el flow, pues hasta que se le deje el flow. Son dos propiedades independientes. Le puedo poner clear both con o sin el float. Que bueno, claro, la lógica es que como flota hacia la izquierda sube.
Y ahí es donde empieza como ciertas cuestiones entre relativas y estáticas. Puedo tener una relativa que aunque no flote hacia la izquierda, le impida que otro objeto comparte el mismo renglón, por cómo se centre, por cómo se muestra en pantalla. ¿Ok? Pero casi siempre van a la par. Casi siempre le pones un float left clear both para que se haga por renglón. ¿Ok? Ahora, a partir de aquí, checa, vista, en este caso vista split, nos toca siguiente renglón, aproximadamente deberíamos de andar en el 34. ¿Ok? Y nos toca una nueva división. Esta división se va a llamar nombre de ID. Le vamos a pedir que se llame contenedor. ¿Ok? La denomino contenedor porque adentro voy a agregar 5 productos y esos productos van a tener una misma apariencia. ¿Ok? Contenedor, nueva regla CSS. Le damos clic en OK. Le vamos a pedir un color de fondo distinto, el color que quieras. Ok, posicionamiento obviamente estático, que es el que estamos viendo. Y aquí, punto importante. Hasta este momento le hemos puesto anchos en medida fija. También le puedo poner ancho en porcentaje. ¿Ok? Si yo le pongo 10% de ancho y a barra no le hubiera puesto clear both, pues obviamente se va a subir al renglón de barra e inclusive barra se va a subir al renglón de logo. Puedo tenerlas todas formadas hacia la derecha. En ese caso, como ya le pedí clear both, ya no lograría subir al renglón previo. Y otra opción, si mide el 100% y no hay espacio para que suba, de todos modos le ponga clear both o no va a poder colocarse en el mismo renglón. ¿Ok? Y acá le vamos a pedir de ancho 80 y fíjate bien que sí sea porcentaje, 80%. Y debajo de altura le vamos a pedir 400 y eso sí pueden ser píxeles. Puedo combinar medida en porcentaje, medida en píxeles. Bien. Ahí estamos, está en box. Necesito que flote hacia la izquierda y le puedo poner un no clear both porque en realidad como el otro se lo está prohibiendo no hace falta que se lo pida el mismo. Ok, así como nos encontramos le damos clic en OK, clic en OK de nueva cuenta. Y checa, deberíamos de tener una división que está pegada hacia la izquierda y que mide el 80% de la pantalla. ¿Ok? Clic al mundo. Cuando previsualizamos, cuando nos referimos al 80% del ancho total de la pantalla, implica que si vamos redimensionando, pues obviamente va a reducir sus dimensiones esta división. ¿Ok? Bien. Estáticas con medidas en porcentaje son la base de responsivo. Ok, se va aplastando todo hasta que tiene cierto límite y se reacomodan las cosas. Ok, a partir de allí, checa, muestro una forma en la cual podemos centrar divisiones por medio de estáticas. Hasta este momento regresamos al Dreamweaver, le damos doble clic a contenedor, nos vamos a ir a box y aunque yo sé que está flotando hacia la izquierda, le puedo pedir que se centre utilizando la siguiente lógica. Si mide 80% la división y le pongo 10% margen izquierda y 10% margen derecha, pues obviamente se debe de centrar. Hay forma de centrar con estáticas, relativas, absolutas y fijas, pero por el momento, checa, solamente necesito izquierda y derecha, entonces en margin le quito same for all y le voy a pedir 10% left y 10% right. Y automáticamente se debería de centrar. Ok, si le damos clic al contorno, pues obviamente me va a estar mostrando esos márgenes en línea shorada, porque obviamente se maneja en porcentaje. Va a decir 10 de izquierda, 10 de derecha, según el ancho del monitor, y siempre va a encontrar el justo medio. Entonces, aquí punto importante, para poder centrar con estáticas, hasta este momento, como la medida es en porcentaje, pues me permite elegir 10 izquierda y 10 derecha. Las relativas tendrán una solución distinta, le puedo poner 200 píxeles y que busque el centro automáticamente. Entonces le pido 200 y como no sé cuánto pueda medir izquierda y derecha según el monitor, le pido que tenga márgenes automáticos izquierda, márgenes automáticos derecha y siempre encuentro el justo medio. Horizontal. Vertical, el centrado vertical es todo un show, según como estemos organizando la apariencia. ¿Ok? Así como estamos, nos toca siguiente división, debajo de contenedor. Bueno, aquí, importante. Hasta este momento hemos generado divisiones independientes. Dentro de contenedor quiero agregar 5 productos que luzcan igual,
para empezar a utilizar el concepto de lo que es una regla de clase, lo que normalmente denomino como el apellido. ¿Ok? Checa, nos vamos a colocar dentro de la ventana superior, vamos a seleccionar el texto que va desde la C de content hasta la E de here, le vamos a dar enter, enter. El primer enter borra, el segundo enter me hace un espacio vacío y deberíamos encontrarnos dentro de la división contenedor. ¿Ok? Con un tabulador, más que nada como que jerarquizamos la información, quiere decir que nuestro código me va a hacer mucho más claro que vive dentro de contenedor, y aquí tendría que empezar a colocar mi primer división de clase. Sexto icono izquierda a derecha, voy ahora por regla de clase y se va a llamar productos. Ok, nueva regla CSS. Bien, color de fondo el que quieras, que contraste con el de contenedor. Nos vamos a box. Y resulta que, y ahí viene una primera pregunta, yo necesito un producto que tenga separación de 10 píxeles con 10 px, pero en total, ya la suma total mida 200. ¿Ok? ¿De cuánto por cuánto lo tendrías que hacer y cómo le agregas esta separación interna? ¿El 10%? No, 10 píxeles. Ah. Ahí dice px, perdón. 10 píxeles. De margen interno. ¿Dónde agregas margen interno? Box, no sé, Ajá. y debe de medir Ahí sí van los 10 píxeles, ¿no? Que es lo que tengo. 10. ¿De cuánto por cuánto hago ancho y alto? 180. 180 por 180. Que floten hacia la izquierda, float left. En posicionamiento que sean estáticos. Checa, hay veces que se le va la onda al Dreamweaver y no replica lo que pusimos en box. Aunque aquí le puse 180 por 180, en posicionamiento no me aparece. Entonces, si no me llegara a aparecer, también se lo voy a escribir. 180 por 180. Es el mismo valor de caja. Así se lo puso, ok. Le vamos a dar clic en OK para que nos haga la regla y OK para que nos genere nuestra división. Ok. Ahora, checa, yo necesito que se separe 10 píxeles a la redonda. ¿Qué le agregaría? Margin. Entonces en punto productos, vamos a box, le pido 10 de margin y le doy clic en OK. Ok. Bien, pues seleccionamos ese renglón 53 que tenemos hasta este momento. Control C, comando C, copiar. Copiamos nuestro nuevo renglón de productos. Y necesito que al final del renglón le demos enter y lo vamos a pegar 2, 3, 4, otras, necesito 5 divisiones, es decir, unas 4 veces más. Ok. Checa, cuando le des clic en la ventana de abajo se van a ir reacomodando dentro de la pantalla y van a flotar hacia la izquierda. Ok. Ahora a partir de aquí, checa, le damos clic al mundo, previsualizamos, le decimos que sí guarde. Y muestro, depende del ancho del monitor. Si el monitor es lo suficientemente grande, pues simplemente me va a mostrar mis productos allí flotando hacia la izquierda. Si el monitor comienza a reducirse, obviamente los objetos se van a reacomodar y llegará un momento en el cual se desborden. ¿Ok? Recuerda que con control 0, control más, control menos, control 0 es vista encajada en pantalla, control menos, control más hacen zoom in, zoom out. ¿Ok? Ahora, yo lo que necesito es que pues si se desbordan, no se salgan de la caja, se mantengan adentro y me aparezca una barra de desplazamiento. ¿Ok? Si regresamos al Dreamweaver, esa barra se la vamos a agregar a contenedor. Le damos doble clic a contenedor, nos vamos a ir a Positioning. Y checa, dentro de las propiedades del lado derecho está la visibilidad, la profundidad o Z-index y el overflow, el desbordamiento. Hasta este momento vacío o visible serían el valor por default. ¿Okay? Yo puedo pedirle que todo lo que se desborde se oculte, como hacer una mascarilla, que todo lo que se desborde se desplace, lo necesite o no. Es decir, siempre aparecerá una barra de desplazamiento horizontal y vertical, las use o no.
Y en cambio auto solamente aparecerá la barra según donde se haya terminado de desbordar. Entonces le vamos a poner overflow auto. Le damos clic en OK, regresamos a previsualizar, clic al mundo, vamos. Y en realidad a la caja contenedora le indiqué que si por alguna extraña razón no llegan a caber los objetos, entonces comience a ser desplazable. Y si en este caso me estuvieran observando desde un celular, es decir, donde el monitor es mucho más pequeño, pues obviamente allí se hiciera como un listado y me permitiera mostrar el contenido. ¿Okay? Cuando el monitor es muy grande, inclusive dentro de la misma pantalla, ni siquiera se alcanza a ver la barra de desplazamiento. Solo cuando la necesite comienza a aparecer. ¿Okay? Entonces la caja contenedora, que yo quiero que aparezca desplazable, si es que se compacta demasiado, le pido un overflow auto. ¿Ok? Bien. ¿Qué más me hace falta? Hasta aquí serían estáticas. Las estáticas flotan hacia la izquierda, le puedo prohibir que compartan renglón, sirven para organizar elementos en pantalla y siempre y cuando tengan el espacio suficiente van a subir al renglón previo. ¿Ok? Ahora, se pueden centrar si es que trabajamos con porcentajes, aunque en realidad pues, se van a aparecer mucho las relativas, que son las que comenzamos a ver a continuación. Checa, así como estamos, File Save As, lo vamos a guardar con el nombre de relativas. El mismo documento lo guardamos como relativas para no sobreescribir el de estáticas y que puedas tener las 4 versiones. Ok, bien. Ya que tenemos construido nuestra información, lo que vamos a hacer es, en vez de estáticas, empezarlas a migrar a relativas, pero tengo que explicar cómo es que relativas comprenden los datos, la información. En realidad el término relativas corresponde a que va a ser consciente de en dónde se encuentra ubicado. Es decir, esta primera división logotipo, si en algún momento le voy a pedir que se centre, le va a preguntar a la caja contenedora que es body cuáles son sus dimensiones para medianamente encontrar el justo medio. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, las divisiones relativas son plenamente conscientes del entorno y normalmente las relativas se pueden llevar con las divisiones absolutas para que me permitan centrar contenido y aparte posicionarlo por medio de coordenadas. Esa dupla relativas absolutas es muy común porque las estáticas y las absolutas no se llevan porque viven en dimensiones completamente distintas. Las estáticas son como tan primitivas como unas meras celdas de tabla que no alcanzan a comprender cómo las absolutas van teniendo profundidad. Entonces, si en algún momento pones una estática con una absoluta, vas a sentir que no te hace caso, hay que cambiar la relativa. ¿Okay? Pero eso ya dependiendo de cómo generemos el layout. ¿Okay? Checa, vamos a ir pasando lista y aquí punto importante. Del lado derecho te encontrarás tus reglas CSS y lo más recomendable sería que el propio Dreamweaver se tomara la libertad de organizarlas según el grado de especificidad. Pero el hecho de que tome ese control implicaría que en ocasiones no me dejaría organizarlas como yo quisiera. Entonces, en ese caso, más bien me da como esa libertad de ponerlas como yo quiera y si yo quiero irme en orden de especificidad, pues simplemente arrastrarlas. Siguiendo este orden, en el sentido en el que hasta arriba va la regla más general y hasta abajo la más específica, ¿cuál pondrías primero? Productos antes de contenedor y antes de barra y de logo porque es de clase. ¿Y la de body? Esta es hasta arriba de productos. Hasta arriba de productos. Tag, clase, ID, compound. ¿Ok? Si es que yo las quiero ir ordenando. Pero en ocasiones igual y si tengo una división cuyo nombre de ID aparte me funciona con una regla de clase, pues mejor que estén juntas para no perdernos en el proceso. Pero por el momento como son muy pocas es mejor ordenarlas. ¿Ok? Así como estamos. Necesito en este caso empezar a trabajar con la regla que se llama logo. Le damos doble clic al logo y checa, vamos a buscar posicionamiento y resulta que en posicionamiento en vez de estático cambiaremos a relativo. ¿Ok? Y resulta que las relativas normalmente se van a mover por márgenes, solo que en este caso necesito que los márgenes sean automáticos. Regresamos a box. Normalmente las relativas sirven para centrar información y si quiero que se centre, por lo tanto, ya no necesito que flote hacia la izquierda. Entonces float left lo dejaremos para estáticas,
Las relativas no flotan hacia ningún lado, más bien tendrán márgenes automáticos. Y observarás que debajo tenemos 20 píxeles. Si apago la palomita de Same for All, me dará el permiso de ponerle automático en right y automático en left. Right auto y left auto. ¿Porcentaje? Se elimina. Nada más te deja el auto. Box, margin. Margin, le quitamos Same for All y en donde dice auto, en vez de value, aquí sería auto en right y auto en left. Y bueno, sé que del lado derecho me deja PX, pero ya no lo va a tomar como unidad de medida. Ok, le damos clic en OK. ¿Y qué le pasó a esa división? Se centró. Si le das clic al contorno, observarás a qué se refiere con márgenes automáticos. Toca ambas paredes, se encuentra el justo medio, nada sube a ese renglón previo, porque en ese caso no le permite que quepa, y por lo tanto, siempre que queramos centrar una página web dentro de la pantalla del usuario final, haremos una caja contenedora relativa que tenga márgenes automáticos. Ese es casi siempre el wrapper de todo. Si te metes a investigar páginas, la gran mayoría, la caja contenedora principal es relativa, se centra con márgenes automáticos y adentro tiene divisiones estáticas, absolutas y fijas. ¿Okay? Y si dentro quiero que se vuelva a centrar, vuelvo a agregar una relativa y otra vez vuelvo a agregar relativa, siempre que quiera centrar información. Siempre, ¿no? Que no se sobrepase de esta caja. Que no salga de esa caja, que se quede dentro y que sobre todo obtenga dimensiones relativas. Claro que si yo aplasto la división de tal manera que el ancho de la ventana sea menor que los 400 que le pedimos, pues voy a encontrar el justo medio y pues van a empezar a aparecer barras de desplazamiento. ¿Okay? Entonces las estáticas se pegan hacia la izquierda, flotan, las relativas se centran y eso me lleva a sacar el nuevo diagrama para relativas. ¿Okay? Las relativas normalmente las muestro. Las relativas se centran. Ok. Ambas, estas dos, son por márgenes. Sobre todo porque estas dos de abajo serán por coordenadas. Entonces, si organizamos las divisiones en dos bloques, están las divisiones que se mueven por márgenes, las que flotan a la izquierda, tienen clear both, las que se centran, y ya después vendrán las de por coordenadas, eje de las X y de las Y, tanto para absolutas como fijas. ¿Okay? Son dos dimensiones completamente distintas. ¿Okay? Ellas dos normalmente se desplazan empujándose de la pared por márgenes, y en cambio estas dos, a partir de la esquina superior izquierda, encuentran su coordenada y ahí se posicionan y tienen profundidad. ¿Okay? Entonces son las dos distintas. Las absolutas junto con las estáticas. Si yo coloco una absoluta dentro de una estática, ni se va a centrar ni le va a hacer caso, porque viven en dimensiones distintas. Las absolutas que viven dentro de las relativas, mientras se va centrando, la absoluta se coloca en la coordenada que le pida la relativa. Entonces hay como distintas formas de irlas combinando entre sí. Ok, las relativas se centran, márgenes automáticos. Allí mi intención es pedirte que me ayudes a centrar barra. Ajá. En el box le cambio, le quito el proa. El clipboard me imagino que no está en este caso. En el margin los desconexiones y flow. Ajá. Como auto right. Ajá. Y en posicionamiento. Y auto al left, porque si no te queda. Sí. Auto right y al left. Ok, Ajá. perfecto. Y en posicionamiento le quito estático y lo coloco relativo. Según yo, sería todo. No, me falta el overflow. ¿No lo No, porque no tenemos nada anidado. Ok. Y en ese caso termina centrándose. Ok. Ahora, hasta este momento lo interesante de las relativas es que su medida está en píxeles, a diferencia de la de abajo que su medida estaba en porcentaje.
Entonces vamos a buscar contenedor y aún así en posicionamiento empezamos con relativa. ¿Afecta el orden de que lo haga? No. En box ya no flota hacia la izquierda. Y en vez de los 10% de márgenes sería directamente automático. Ok. Igual sí lo hace, nada más que tienes que previsualizar. Sé que hace esta cosa extraña de que como que no se centra en la pantalla, como que se queda pegada hacia la izquierda, pero cuando le das clic al mundo y previsualizas sí lo hace. ¿Sí quedó? ¿Como tú dices, una centro? No, tío, crees que tampoco, mira. Se quedó como pegada hacia la derecha. Como que nunca encuentra el justo medio, pero porque está en porcentaje. Pero ya de veras, cuando lo previsualizas, sí lo hace. Porque yo se quedó Ok, pero ya en browser ya quedó. Ok, y ahora checa, vamos a centrar productos. Ok, positioning relativa. Que ya no floten, que tengan 10 auto y 10 auto en right y auto en left, y en realidad pues ahí se van a estar centrando dentro del justo medio de su caja contenedor. ¿Sigue aún? Entonces checa si le apagaste float left. Ok, y entonces se centran dentro de su misma caja contenedor. Entonces, partiendo de ese hecho, las estáticas se reacomodan, las relativas se centran. Ok, control S, nada más para salvar. Regresamos al Dreamweaver. Y ahora sí, viene el bloque de las absolutas. Las absolutas son como muy deseadas o muy queridas por los diseñadores porque pueden reubicar la información cuando quieran. Cada una tiene sus pros y contras. Por ejemplo, las estáticas, pues esta opción del float, ¿no? De cómo se va organizando. Las relativas, pues obviamente que se centran y en ocasiones hacen cosas raras como esa parte del porcentaje. Las absolutas, lo bueno que tienen es la profundidad y que se pueden reubicar, pero si no viven dentro de una relativa, se quedan fijas en su coordenada y nunca se centran. Tienen que vivir adentro de una relativa para poderse centrar, ¿ok? Y lo bueno es que permiten profundidad y son como las más comunes para los diseñadores, ¿ok? Entonces, en este caso, regresamos de nueva cuenta al Dreamweaver y volvemos a pasar lista. Empezamos con... Bueno, primero necesito empezar a mover contenedor porque si le empiezo a cambiar el posicionamiento absoluto simplemente al logo, se va a pegar arriba a la izquierda y todos estos elementos se le van a encimar. Entonces, necesito primero mover contenedor. Checa, doble clic a contenedor. Vamos a buscar posicionamiento absoluto. Ok. El posicionamiento absoluto no lleva márgenes. Entonces en box le voy a borrar right y auto del left, porque esta va a ser ahora por coordenadas, ya no por márgenes. Pongo auto. No, más bien vacío, sin valor. Ok, entonces las absolutas ni es float left ni es por márgenes, es por coordenadas. Ya que le borraste la información, regresamos a posicionamiento. ¿Cuánto tenía? 80%. Ajá, a 80% por 400 píxeles. Ok, checa. Yo sé que se parece mucho positioning a box. Se parece en el sentido de que pues obviamente vienen estos 4 bloques. La gran diferencia es que box tiene la opción de same for all. Arriba en realidad son simplemente 4 campos y en positioning son 6. Ok. Aquí en ocasiones los alumnos se confunden, sobre todo por la P de padding y la P de placement, pero en realidad son valores completamente diferentes. Las absolutas se mueven por coordenadas a partir del origen, que sería la coordenada 0,0.
checa que debajo en placement tendrás top, right, bottom y left. Y aunque las absolutas pueden tener cualquier número en cualquiera de estas coordenadas, normalmente se estilan dos, top y left. ¿Ok? Es cuánto quiero que se desplace de arriba hacia abajo, eje de las Y top, y de izquierda a derecha, eje de las X left. Yo quiero que, por ejemplo, de arriba hacia abajo se desplace 400 píxeles. Y de izquierda a derecha se vaya 200 píxeles a la derecha. ¿Ok? Top y left. Bien, pues le damos clic en OK. Y en ese caso se habrá reubicado. Lo mejor que tienen estas divisiones es que tienen un manipulador, un handler. Suele ser un cuadrado en la esquina superior izquierda. Y a partir de allí la puedo poner donde yo quiera. ¿Ok? Por eso estas son como las más populares en los diseñadores, porque pues ya medianamente pueden arrastrar las cosas, porque sabes que dentro del Dreamweaver donde está, y si quieres arrastrar te llevas el texto, pero no puedes reubicar la caja contenedor. Ok, nos vamos ahora por logo, y checa, logo doble clic, nos toca posición de nueva cuenta absoluta, nos vamos a box, ya no lleva márgenes, le puedo prender Same for All y borrarle el 20. Y en posicionamiento necesito que de arriba a abajo tenga 50 píxeles y de izquierda a derecha le vamos a poner 100. Si le pongo 0,0 obviamente se pega a la esquina superior izquierda. Si lo dejo vacío va a agarrar 0 y 0. Bien, ahí ya se colocó. Y me queda por ahí flotando, bailando, independiente la relativa. ¿Ok? Relativa a su caja contenedora, pero no está tomando en cuenta las absolutas que andan flotando por ahí. Se considera ya única dentro del piso porque las otras andan por acá arriba. ¿Ok? Nos vamos por barra. Le vamos a pedir en posicionamiento de igual manera absoluta. Nos vamos a ir a box, que no tenga márgenes. Y en posicionamiento la necesito en top a 200 y en left a 200 también. 200 top, 200 left. Ok, check. Clic afuera en cualquier espacio en blanco. Las absolutas me permiten tener profundidad. A eso se le va a denominar a futuro el Z-index, es decir, quién está delante y quién está detrás. Hasta este momento, ¿por qué el logo está detrás y por qué barra está delante? Por el orden de construcción. Normalmente todo el lenguaje, tanto de programación, hipertexto, etiquetado o estilo, según la jerarquía de cómo se va leyendo, siempre va de arriba hacia abajo. La primera división en construirse es logo, cae al piso. La siguiente división en construirse es barra, cae encima. ¿Okay? Entonces, de primera instancia, si dos divisiones comparten el mismo nivel de profundidad, la primera en construirse va abajo y la nueva en construirse va encima. ¿Bien? Si yo quiero cambiar el orden, una lógica sería cambiar el orden de los renglones, pero sería un relajo. Más bien le cambio la posibilidad del Z-index. Muestro. Así como estamos. Clic afuera en cualquier espacio en blanco. Como traigo al frente logo, le damos clic al contorno. Y yo sé que por el simple hecho de seleccionar el contorno, me va a traer al frente la división para poderla editar. Pero lo que más me interesa es observar el panel propiedades. Checa que el panel propiedades, al ser absoluta, me da un icono especial. El icono característico de las absolutas, en el sentido de que tiene un handler, cuadrado blanco arriba, cuadrado blanco en la parte o esquina superior izquierda, y tendría unos manipuladores de ancho y alto. De hecho, estas divisiones se pueden redimensionar. En cualquier momento las puedo hacer del tamaño que yo quiera. ¿Ok? Cosa que también para los diseñadores es como mucho más amable de estar corrigiendo. Bien, aquí debajo me va a estar mostrando en cuánto tengo de left, cuánto tengo de top, el eje de las X, el eje de las Y, cuánto tengo de ancho y cuánto tengo de alto. Ok, recordarás que por ejemplo aquí eran 370, aquí eran 270, que era lo que tenías. Y en left le habíamos puesto, me imagino que 100, y en top 50. Ok, checa, me pregunta cuál es el Z-index, está vacío. Tengo de 0 a 9999 distintos niveles de profundidad. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con 500. Fíjate bien que sean 500, no son px ni centímetros ni nada, 500 nada más. Le damos un enter, clic afuera y habremos traído esa división adelante. ¿Ok? Casi siempre puedes empezar con 500 y por ejemplo barra puede ser 600 y contenedor puede estar entre los dos, puede ser 550. Entonces cada quien decide. No es bueno o no es recomendable hacer 1, 2 y 3, porque si en algún momento necesito intercalar entre alguno de ellos, tengo que empezar a subir los demás para poder modificar la apariencia.
Entonces, de 100 en 100 hay gente que lo hace de 1000 en 1000. La primera la pone 5000 y a partir de ahí decide quién adelante y quién atrás. Tienes 9999 positivos y también 9999 negativos. Con los primeros 9000 más que suficiente. ¿Okay? Ahora, a partir de aquí, necesito traer al frente barra. Seleccionamos barra y le vamos a pedir 600 en el Z-index. Clic afuera y la hemos traído hacia adelante. El Z-index es característico de absolutas y fijas. Estáticas y relativas no tienen profundidad. ¿Okay? Así como está por coordenadas, también es Z-index. La profundidad. Ok, uno detrás del otro. Ahora checa, vamos a colocar en el Inter a contenedor, le vamos a pedir en contenedor, ahí te pediría que le des doble clic a la regla contenedor. En posicionamiento, arriba del overflow, ahí está también el Z-index. 550. Checa, aquí están las coordenadas donde lo hayamos colocado. Le damos clic en OK y lo podemos arrastrar a partir del contorno. Y si damos clic afuera quedaría detrás de barra, pero adelante del ojo. Quedó adelante de... bueno, recuerda, cuando das clic afuera ya agarra su posicionamiento, porque si la mantienes seleccionada siempre vendrá al frente. Siempre que las selecciones vienen al frente. Está bien. Ok, entonces ahí estamos. Barra, contenedor, logo. Ok, ahora checa, vamos a mover contenedor de nueva cuenta hacia abajo. Y una consideración con relación a productos. Los productos, por así decirlo, son 5 hermanos que tienen el mismo apellido. ¿Okay? Se apellidan precisamente productos. El punto es que si ese apellido les indica que todos se ubiquen en una misma coordenada, todos se van a apilar uno sobre otro. Entonces las reglas de clase podríamos decir que no se llevan tanto con las absolutas porque todas se dan el mismo posicionamiento y coordenada. Aunque claro, si estoy haciendo un slideshow y quiero que todas estén en la misma posición, pues por absolutas las coloco en coordenada y ya con el código voy desapareciendo la de adelante y voy mostrando la de atrás. Voy haciendo esa rotativa como si fueran cartas apiladas. Entonces no es que no se lleven, más bien hay que recordar que siempre que una regla de clase la asocies con un posicionamiento absoluto, van a heredar todos los objetos la misma ubicación. Entonces no es que se borren y que se desaparezcan, están uno detrás del otro. ¿Ok? Buscamos productos, le pedimos en posicionamiento absoluto. Ok, le quitamos, le podemos dejar, le puedo dejar o no los márgenes, en realidad los podemos reubicar, pero que le quitamos los márgenes en for all y borramos el valor. Y regresamos a posicionamiento, le voy a pedir 10 de top y 10 de left. Ok, y todos se van a ubicar en esa posición. Salvo que los bautizara como producto 1, producto 2, producto 3, producto 4 y a cada producto por medio de regla de ID les pusiera una coordenada en particular, van a estar obedeciendo lo que el apellido les diga. Okay, entonces a futuro los puedo bautizar con un nombre en particular y hacer una regla para producto 1 y pedirle que su coordenada sea 500, entonces se va a ubicar. Okay, porque primero van las de clase y después van las de ID. Okay, entonces ahí están todas juntas, simplemente le damos clic al mundo y antes de darle clic al mundo, File Save As, que ando explicando absolutas, si no las habíamos guardado, absolutas, le damos clic en salvar. Y ahora sí le damos clic al mundo y nos vamos a encontrar con que no se centran. Se quedan en la posición allí donde yo las dejé. ¿Ok? Si yo generara una caja contenedora principal que fuera relativa y adentro agregara las absolutas, mientras la relativa se va centrando, las absolutas también, porque toman la coordenada 0,0 a partir de su caja contenedor. ¿Ok? Entonces, si queremos como determinar esa fórmula,
casi siempre cuando tengo una página web es un contenedor, es márgenes automáticos izquierda-derecha, y aquí adentro vienen las absolutas. Cuando esto se centra, las absolutas también se centran porque están tomando la coordenada de la par. Entonces, si voy a trabajar con absolutas, lo mejor es primero hacer un contenedor relativo y adentro agregar las absolutas. Si mi contenedor es estático, las absolutas no van a hacer caso y se van a pegar al escenario. Tiene que ir dentro de unas relativas o dentro de otra absoluta, que medianamente se elige dentro de la pantalla. Pero esta fórmula es de las más comunes. Las relativas se llevan con todo, entonces puedo tener un contenedor y adentro tener estáticas que se vayan apilando, tener absolutas que se reubiquen y tener fijas que se peguen a la ventana. Okay, esas serían las series. Por ejemplo, los botones se pueden ir acomodando arriba a la izquierda, pero las fotografías quiero que tengan profundidad y aparte quiero tener un sistema de ayuda abajo a la derecha. Okay, entonces todo depende de cuál es la que necesito y cómo la quiero. ¿Quedó? Bien, pues. Siguiente punto. Le regreso. Ok, nos vamos a ir a File Save As y la vamos a guardar ahora con el nombre de fijas. Ok, sobre todo porque vamos a empezar a cambiar su apariencia. En algún momento dentro de este proceso de fijas, lo que vamos a hacer es trabajar con colocar una fotografía a la cual al darle clic quiero que muestre o oculte objetos en la pantalla. Ok, muestro por acá. Voy a empezar con el logo. Y punto importante, recuerda que el logo está hasta atrás de todo. Yo puedo tener una división que se pegue a la ventana del browser y que vaya hasta atrás de toda la información. En ocasiones hay páginas en las cuales carga el logotipo, pero está detrás de todos los elementos. Como hace rato que movía los pescados, que pasaban uno detrás del otro y que estaban pegados de manera fija a la ventana. Ok, entonces en ese sentido empecemos con logo. Le damos doble clic. La posición sería fija, fixed. Y punto importante, Fixed funciona a partir del Internet Explorer 7 para acá. Internet Explorer 6 ni siquiera existía Fixed y por lo tanto no se va a ver ninguna división fija que tú agregues en esos browsers viejos. ¿Okay? Cuando nos referimos a fija, se refiere como tal a que se va a pegar directamente a la ventana de browser y por lo tanto le vamos a poder poner coordenadas y también profundidad en el siguiente entendido. O le pongo top o bottom o right o left. No puede ser omnipresente. Y si pongo todas las coordenadas le va a hacer caso primero a top y después a left, que son las de cajón. ¿Okay? Salvo que en este caso quisiera que se pegara abajo a la derecha, vamos a borrar el 50 de top, el 100 de left y le pondré 10 de right y 10 de bottom. Quiero que se pegue en la esquina inferior derecha de la ventana dejando 10 píxeles de margen. De margen entre comillas, más bien de coordenado de separación. Ok, checa 10 right, 10 bottom, fixed, le damos clic en OK. Y yo sé que da la impresión, bueno, más bien, ni se fue hacia abajo a la derecha, ni se fue, ni siquiera me está mostrando los 10 píxeles. No quiere decir que no me haya hecho caso. Resulta que esa línea punteada que observamos alrededor del contorno sería como el síntoma de que esa división necesita de una ventana de browser para poder agarrar su posicionamiento. Entonces, tendríamos que ir al mundo, previsualizar, decirle que sí queremos guardar y como ya tenemos ventana de browser, ahora sí, abajo a la derecha, hasta atrás de todo, a 10 píxeles de la esquina inferior derecha se debería de estar reubicando esta división. ¿Quedó? Ya casi desplazamos. Lo que se desplaza es el contenido absoluto, pero esa división siempre está fija. ¿Ok? Ahora, lo que quiero es traerla hacia adelante. ¿Cómo me recomiendas traerla hacia adelante? En positioning, Z-index le vamos a poner 1000.
Es decir, me voy a asegurar que está hasta adelante. Le puedo poner 9999 para estar seguro de que está delante de todo. Te encontrarás en páginas que por eso luego tienen ese tipo de posicionamiento en Z-Index, para estar seguros de que siempre está delante de todo el mundo. Bien, le damos clic en OK y checa. No vino al frente porque todavía no estamos previsualizando en browser. Pero normalmente cuando previsualizamos ahí aparecerá enfrente de todo. El problema de estas divisiones son los dispositivos móviles, que luego en ocasiones abre una página web dentro del celular y tiene ahí el banner y la barra y un montón de cosas todas apiñadas estorbando. Entonces siempre que agreguemos una división fija hay que ponerle un tache para cerrar. Es decir, para que al darle clic automáticamente desaparezca esa información. O pedirle que en celular pues no se haga fija la información porque no se alcanza a ver nada. ¿Okay? Las fijas no se llevan con pantallas pequeñas. ¿Okay? Ahora, aprovechando esa ventana de browser, vamos a ir a Google. ¿Okay? A Google. Y vamos a poner como término, le puedo poner close, como cerrar en inglés, o le puedo poner simplemente cerrar. Lo que ando buscando es un icono, un tache para poder cerrar mi ventana. Una vez que escribimos close como término, podríamos buscar en el siguiente renglón debajo, segunda opción, imágenes, para que me muestre fotografías. Y aún así, ya que tenemos esas imágenes, puedo en herramientas de búsqueda checar que solamente me muestre los objetos que serían iconos. Okay. Entonces en imágenes, después en herramientas y en ese caso en tamaño sería icono. Bien, y me estará mostrando fotografías referentes a esta apariencia de cerrar. Ok, ¿de cuánto por cuánto? Mínimo de 40 por 40, que corresponde al tamaño de un tab dentro de una pantalla touch. Tab me refiero al clic. ¿Okay? Si lo haces de 10 por 10, hay que estarle picando con la uña o con el estilete, entonces de 40 por 40. Puedo buscarme una imagen grande y más adelante del Dreamweaver reducirla, o directamente desde aquí, la que yo considere, le puedo dar un clic, automáticamente se expande, me da una vista previa, inclusive hay imágenes transparentes. Con clic botón derecho tendríamos que guardar la imagen como. Guardar imagen como, me va a preguntar en dónde la quiero guardar, en nuestro folder que se denomina posicionamiento. Hacemos un subfolder que se denomine images, no porque me encante que se denomine en inglés, pero pues obviamente es un nombre común y es mucho más fácil de ubicar. La imagen con el nombre que la queramos guardar automáticamente se va a descargar. Mantenemos abierto el browser y regresamos al Dreamweaver. Ok. Checa, regresamos al Dreamweaver. Nos colocamos después de Content for ID Logo Goes Here, donde se encuentra el texto. Y ahí junto a la letra E, ahí vamos a colocar nuestra foto. Checa, la vamos a colocar con el séptimo icono izquierda derecha, la foto del árbol. Y si no aparece un árbol, le puedo dar clic al triángulo negro y voy a buscar la opción de Image. A partir de Image me va a preguntar dónde anda la foto, dentro del folder de Images, la imagen que acabamos de guardar. Siempre que coloquemos imágenes nos va a preguntar el texto alternativo, que sería el cuarto ingrediente del posicionamiento. Títulos, palabras clave, descripción y texto alternativo en imágenes son los 4 ingredientes para que la página se posicione mejor. No es otra cosa más que una descripción de a qué se refiere la imagen que la gente débil visual no alcanza a ver. En este caso es cerrar ventana. Ok. Cuando me coloque encima y no pueda ver, me va a decir cerrar ventana el narrador y automáticamente le daré clic para que se cierre la información. ¿Espacio o...? Espacio. Sí, allí sí, porque lee las palabras el narrador para la gente que es débil visual. Bien. Le damos clic en OK. Description nada, simplemente la foto. Bien. Le damos clic a nuestra foto y me estará mostrando acá abajo pues una vista previa, me dice que es una imagen, que pesa 2 kilobytes, me muestra cuál es el source.
todavía no se encuentra hipervinculada. Y lo que más me interesa es el nombre de ID. Todo objeto HTML es susceptible de tener o de ser bautizado por un nombre de ID, de ser conectado con un apellido paterno o materno, determinar reglas de clase, y sobre todo el nombre de ID me va a permitir modificar su apariencia en pantalla. Es decir, si yo lo nombro cerrar y le doy un enter, esa imagen ya no va a ser una imagen cualquiera, es una imagen que se llama cerrar. Y si a partir de ahí hago una regla CSS que mande llamar que todo lo que se llame cerrar lo coloque abajo a la derecha a 10 píxeles, entonces la voy a reubicar. ¿Okay? No es obligatorio que todo sea por divisiones. Lo bueno de la división es que hago una caja contenedor y puedo echar un montón de objetos dentro. Pero puedo agarrar simplemente a la fotografía y decirle que solo cuando la imagen cerrar viva dentro de una división que se llame logotipo se coloque abajo a la derecha. Es una regla de tipo compound, porque igual ese botón de cerrar lo utilizo en otros lados. Entonces las de compound son excepciones a la regla y van a estar juntando la regla cerrar junto con la regla logotipo dentro del cuerpo de la página. ¿Okay? Entonces así como estamos y así como lo tenemos seleccionado, signo de más me debe de ofrecer una regla de tipo compound, por ejemplo. Siempre y cuando, por ejemplo, tenemos seleccionada la foto, clic al signo de más dentro del panel CSS y te va a ofrecer una regla de tipo compound. ¿Ok? Aquí me dice, este selector aplicará tu regla a cualquier elemento HTML que tenga el nombre de cerrar y que viva dentro de cualquier elemento que se llame logo, independientemente si es una división, si es un párrafo, si es lo que sea. Existen también distintos grados de especificidad y también qué tan estricto quiero que sea la regla. Yo le podría poner que mientras sea una división que se llame logo y mientras sea una imagen que sea cerrar, esa es una regla mucho más estricta, porque me permite checar que no es cualquier cosa, sino solo si es una división y se llama logo, y solo si es una imagen y se llama cerrar. ¿Ok? Entonces no la vamos a hacer tan estricta. De hecho podría simplemente dejar cerrar, pero tomando en cuenta que no hemos hecho ninguna de compound, la vamos a hacer así. ¿Ok? Luego cerrar, le damos clic en OK. Nos toca posicionamiento, sería fijo, y necesito que esté no ancho alto, sino en top, en right. Le voy a poner, yo creo que unos 20 right y 20 bottom, para que aparte de la división me deje 10 píxeles de margen del borde inferior derecho. Ok, 10 de right, 10 de bottom. Le vamos a dar clic en OK. Yo sé que no se va a reubicar hasta que no le demos clic al mundo y no lo previsualizamos. Bien, le damos clic en salvar. Y va a estar pegada abajo a la derecha a 20 píxeles. No se pegó, se quedó desfasada. Ah, pues espera. 20. 20. Para que deje 10 de separación. Clic al mundo. Okay. Y por último, lo único que necesito es que cada vez que me coloque encima, el cursor se muestre como un dedo, como si fuera un botón. Regresamos al Dreamweaver, doble clic a la regla logo cerrar de tipo compound. En extensions, en cursor, pointer. Cursor, pointer. Ok, clic al mundo. Y todavía no hace nada, pero por el momento ya cambia de apariencia. Ok. Y ya mañana empezamos con esa parte de la programación del jQuery. Ok. Si lo puedes volver a ver y a repetir, mucho mejor, porque estando esto claro, ya todo lo demás es simplemente buscar qué propiedad y cómo se la quiero cambiar y cómo quiero que funcione. Okay, son las 4 básicas, y sobre todo porque a futuro se va a triplicar. Es decir, voy a tener un compendio de reglas cuando es chico, otro compendio cuando es mediano y otro cuando es grande. Entonces puedo tener que cuando es chico sean estáticas, floten hacia la izquierda, que cuando sea mediano se hagan relativas, pero que cuando el fornitero está grande se hagan absolutas. Entonces, según cómo se va aplastando, las voy reacomodando. Okay. Son
las 4 básicas. Y aquí, déjame paso para acá. Y te paso el Dreamweaver.